Hola, ¿qué tal? En esta pequeña conversación partiremos de una pregunta. ¿Las ciencias deben unirse? Esta pregunta contempla también si las ciencias pueden unirse o si las ciencias tendrían que unirse. Asimismo, podríamos decir o preguntarnos si las ciencias necesitan unirse. Para ofrecer respuestas a los problemas que enfrentamos, que tenemos los seres humanos, que tenemos los habitantes de una ciudad, de un país, hay dos maneras como podemos atenderlos. Una, primera, es separando las partes del problema. Ejemplo, el crecimiento desmedido de una ciudad puede analizarse desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de las migraciones que llegan a la ciudad, de la economía, de las normas, de la reglamentación que existe en el crecimiento de la ciudad, de las políticas públicas. Podemos analizarlo por partes. Y otra manera de ver el asunto es ver las interrelaciones, las relaciones que hay entre todas esas partes. Las políticas públicas tienen que ver con la economía, tienen que ver con las migraciones, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos maneras como hemos intentado resolver los problemas a través de la ciencia. A través del análisis, quiere decir de la división, de la separación, de ver las partes, y a través de la síntesis, de ver el conjunto y las interrelaciones entre el conjunto. Y hoy cada vez más estamos convencidos de que tenemos que avanzar relacionando, ligando, enlazando los conocimientos. Pero ahí viene otra gran pregunta. ¿Y cómo relacionar esos conocimientos? Conocimientos que cada vez son más numerosos, están más dispersos y es difícil en ocasiones de vincular o de conectar. De esta manera, encontramos dos énfasis en el proceder de la ciencia a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Uno, una manera de proceder es a través del análisis, que implica separar, decíamos, dividir, fragmentar para poder conocer. Y esto nos lleva a la creciente y múltiple crecimiento de la división en el campo de las ciencias. Surgen las especialidades, las subespecialidades, en fin. Y por otra parte, el segundo camino como procede la ciencia es a través de la síntesis, como habíamos dicho, que implica articular, enlazar diversos conocimientos sobre una misma realidad, sobre un mismo objeto, sobre un mismo fenómeno, una misma situación. Y por ello vienen visiones que se llaman más orgánicas, sistémicas, complejas. Fíjense ustedes, hace años, en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, en el Renacimiento, se enfatizaba, se ponía más importancia a la articulación del conocimiento. No había una división del conocimiento entre filosofía,
y lo que ahora podemos llamar ciencia, ¿no? No había una diferencia sustancial entre matemáticas, medicina, astronomía, etcétera, etcétera. Y a partir del siglo XVI, el énfasis se dio en la separación del conocimiento, es decir, en separar la realidad en distintas partes. El énfasis se dio en el análisis, pero también siempre vino acompañado de una preocupación creciente por las consecuencias que esta fragmentación del conocimiento podía tener para dar respuestas a nuestros problemas. Lo que condujo, lo que nos llevó a un interés creciente por sintetizar, enlazar, conectar, relacionar el conocimiento que se desprende de diversas ciencias. Pero viene una nueva pregunta. ¿Cómo podemos lograr esa articulación, esa conexión entre los distintos conocimientos científicos? Y a través de los años, hubo quien dijo, pues a través de las conclusiones, de las leyes científicas que se desprenden de las distintas ciencias. Es decir, si seguimos un determinado procedimiento, llegamos a conclusiones científicas. Y como son científicas, todas pueden relacionarse entre sí y pueden conectarse. Otros dijeron, no, porque hay maneras de proceder distintos, hay métodos distintos. La medicina procede con sus propios métodos, la química con los suyos, la física con los suyos. Entonces necesitamos métodos compartidos, un método compartido por todos. Entonces el énfasis no está en las leyes o conclusiones a las que llega la ciencia, sino a través de los procedimientos compartidos por todas las ciencias. Otros dijeron, no, es a través del lenguaje común. Pongámonos de acuerdo en un lenguaje común donde podamos comunicar a las distintas ciencias. Unos más dijeron, no, el encuentro entre las ciencias fundamentalmente se da para resolver problemas. Y ahí aportan distintos científicos buscando la solución del problema. Y de esa forma es como se conectan y se vincula el conocimiento. Y unos finalmente han dicho, ese trabajo precisamente de resolver los problemas se tiene que ir construyendo poco a poco a través de lo que se llama la interdisciplina y la transdisciplina. Pero ¿qué es la interdisciplina y qué es la transdisciplina? La interdisciplina es la relación entre dos o más ciencias en torno a un mismo problema, que transfieren, intercambian, colaboran, integrando conocimientos científicos y conocimientos prácticos, conocimientos que permitan resolver precisamente los problemas a los que nos enfrentamos. Y la transdisciplina, por su parte, es un proceso de síntesis, y aquí
pongo énfasis en la palabra síntesis de los conocimientos científicos, pero ojo, también de los conocimientos no científicos que tienen otros grupos sociales, otros actores sociales sobre un problema en el cual la síntesis es el conjunto de aportaciones que permiten dar respuesta a problemas que tenemos en la vida real. Ejemplo, un campesino sabe mucho sobre los productos que siembra y cosecha. El agrónomo, el químico, el físico de la atmósfera, el economista que elabora las políticas públicas para apoyo al campo, todos tienen una aportación, pero el campesino también. Entonces, no solamente la contribución de los conocimientos científicos, sino también los no científicos. A manera de conclusión, actualmente existe una tendencia creciente interesada en articular los conocimientos de las ciencias, de las tecnociencias, para poder entender y para poder actuar de mejor manera sobre los problemas a los que nos enfrentamos en nuestro mundo, en nuestra propia realidad. Por ello, actualmente escuchamos hablar cada vez más y con mayor insistencia de pluri, multi, inter, trans, post, cross disciplina, al igual que escuchamos hablar de diálogo de saberes, escuchamos hablar de ciencia en equipo, escuchamos hablar de complejidad o de pensamiento sistémico.